Yo soy Iván. Yo Silvana. Y el vídeo de hoy pretende ser una continuación de nuestro primer vídeo, que os lo dejaremos por aquí o por ahí. Tenéis que verlo antes que este. En el que os vamos a hablar otra vez de Corea del Sur. He aquí la bandera que nos trajimos de Corea. Y pues, mira, como voy a decir, es que voy a cortar un montón de i, pero bueno. Os traemos una serie de tips y de cosas interesantes que está bien saber antes de ir a Corea. Primero que todo, comentar que no somos ni expertas en Corea del Sur, ni nada de eso, sino que somos simples viajeras que teníamos muchas ganas de ir al país y que nos dimos cuenta que había una serie de cosas que necesitábamos y que no lo sabíamos hasta que llegamos. Empezamos. Dentro vídeo. Bien, pues lo primero que hacemos cuando hemos preparado un viaje son las maletas. Nosotras, al irnos 2 meses a Corea, diréis, habréis llevado muchas maletas. Pues en realidad no. Nosotras decidimos llevar una maleta grande cada una, facturada porque es la que venía con el billete que compramos. En la maleta solo llevábamos una maleta porque nuestra idea era de llevar una mano libre, porque si llevábamos la maleta grande facturada y una maleta pequeña De mano, es que es imposible. Iríamos con las 2 maletas andando como que sin manos. Y que con estos brazos, que no somos chicas precisamente fuertes, Pues no íbamos a poder cargar con ellas. Pues entonces nuestra idea sería, para tener la mano libre, compramos una mochila de estas viajeras grandes, donde la llevamos en la espalda y ahí podemos meter pues una muda o la que sea que la mochila... Así Esta. compramos una cada una. Tiene muchos bolsillos, tanto por dentro como por fuera. Yo me llevé el portátil, Y porque íbamos a grabar. es súper hondo. Tiene su bolsillo para su portátil, un montón de bolsillos, la verdad es que está muy bien. Las compramos de Amazon, compramos 2 del mismo color y la verdad es que nos salieron súper bien, y sobre todo es que nos dejaba a mano libre, que era la que queríamos pues para llevar cosas, en plan móvil, Sí. la tarjeta de embarque, para enseñar el pasaporte, que era lo que queríamos, tener una mano libre, y la verdad es que nos hizo el avión bastante. Perfecta. Dejaremos el link abajo de la mochila por si a alguien le interesa La comprarla. verdad que sí, no salieron muy caras. No, estaba bien. Estaban bastante bien. Para ser de viajero es muy mona, Es muy cute, mona. es muy cute para ser de viajero. Aquí metimos algunas cosas importantes, neceseres también, lo indispensable y una muda que realmente importante. La verdad que nunca pensamos que nos iba a hacer falta, pero metimos una muda y nos salvó menos la vida. mal. Nos salvó la vida porque perdimos el vuelo de conexión hacia Corea. ¿Dónde lo perdimos? En Estambul. Todo fue, bueno, es que una historia un tanto ahora extraña. nos reímos, pero en el día, cuando estuvimos allí y perdimos el vuelo, la verdad que teníamos ganas de hacer de todo, menos reírnos. De hecho, lloramos. Ansiedad. Bueno, es una historia un poco larga, que si vemos que el vídeo no nos queda muy largo, meteremos aquí clips de ese día, porque repetimos, lo tenemos todo grabado. Estas caras son de haber pasado una noche en Turquía, de haber perdido un vuelo, de no entendernos con los turcos, porque hablan inglés mezclado con turco. Y son las 12 de la mañana, tenemos un vuelo a la 1 de la mañana y vamos a ir a las 12 de la mañana a por el vuelo de la 1 de la mañana, porque claro, no podemos estar en el hotel porque lo tenemos que dejar a las 12. Y en el aeropuerto no hay wifi, no hay inglés, no tenemos dinero para pagar con euros y no voy a cambiar 5 euros para comprarme una comida. Y ahora a saber dónde están las maletas. Es verdad, estamos sin maleta, hay que ir a Seúl. Cuando lleguemos a Seúl por fin, que voy a avisar el suelo coreano, vamos, va a parecer que soy un astronauta o algo. Necesito estar rodeada de coreanos. Es que tenemos 2 problemas ahora mismo sin solucionar todavía. Problema 1, la maleta. Porque claro, según el inglés turco, la maleta está en Turquía. Pero es que en realidad mi madre ha llamado a la compañía y no está en Turquía, supuestamente está en Seúl. O sea que ahora cuando tenemos que facturar, o sea, sin maleta y sin nada. Y luego ya cuando lleguemos a Seúl tenemos que ir a los objetos perdidos a por la maleta. Si no, dicen que tarda unos 7 días en que nos den la maleta. Y estamos 7 días sin ropa, sin jabón, Bueno, sin nada. Lo compramos allí. Pero bueno. El dinero lo tenemos. Menos mal que no hemos metido nada en la maleta. si no Menos ya- mal. me tiro por la Menos mal que lo ventana. importante siempre, consejito del día, lo importante Bueno, es la bueno, maleta de bueno. mano. Y el segundo problema es que, claro, en teoría tendríamos que estar ya allí y estamos aquí, en Estambul. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con el hotel? El hotel del día Porque dos. claro, si no te presentas el día 2, que es cuando tendríamos que estar allí, adiós a la reserva y al dinero. Nos hemos intentado poner en contacto con el hotel, De que vamos a llegar más tarde. pero no contestan. No contesta. Si no, pues nada, nos iremos al hotel de al lado. No nos queda otra. Es que lo de ayer fue un show, de verdad. Yo hubo un momento en el que me dijo el hombre de, bueno, siguiente vuelo al digo, mira, dame una Málaga ya. Me Toma puta por casa. culo. Pasa por lo del control del pasaporte. Pasamos. Ah, no, visa. Vamos a la visa. Después vuelve a pasar. Ahora, ¿dónde está el stand del Turkish? Encuéntrala. ¿Y a nosotras nos están llamando? I don't know. Hombre, pues. Nos vemos en Seúl, espero.
Otra cosa también que mencionar en este vídeo es el itinerario que seguimos de viaje, es decir, todo lo que vimos, todo lo que visitamos, precios de diferentes sitios a los que ver, pero pensamos que si no este vídeo iba a quedar muy largo, porque nosotras nos enrollamos mucho. Y no solo eso, es que tuvimos 2 meses, ¿qué hicisteis en 2 meses? Da para mucho. Entonces esto ya lo diremos en otro vídeo así más largo y tendido, pondremos fotos, qué sitios recomendamos ir, o sea, todo, pero eso ya en otro vídeo. Así que ya, para seguir un poco así con cosas importantes, es el tema del teléfono en Corea, porque claro, íbamos a estar 2 meses y necesitábamos estar comunicadas y tener internet. Entonces, ¿qué hicimos? Estuvimos primero haciendo una búsqueda por internet y vimos que al final lo que mejor salía era desde allí comprar móvil a la tarifa que necesitáramos ya. ¿Has dicho comprar un móvil? Ah, bueno, es verdad. Sí, la verdad que sí compramos un móvil para estar en Corea. Es que, ¿cómo se llama? Compramos una tarjeta. Es verdad, ostras. Eso, compramos una tarjeta prepago. Estuvimos pensando, ¿no?, si comprar un huevito de estos que venden con wifi portátil. Pero al final lo que mejor nos salía y lo que veíamos más útil era una tarjeta prepago. ¿Por qué? Porque también necesitábamos recibir llamadas, que ya contaremos por qué en otro vídeo. Madre mía, cuántos misterios. Cuántos misterios estamos dejando. ¿Dónde lo compramos? En el aeropuerto, nada más llegar, en Incheon, tú sales y tienes un montón de stands de compañías telefónicas que te ofrecen diferentes cosas. Nosotras nos acercamos a la primera que pillamos, nos vamos a engañar, y le explicamos al muchacho que había ahí atendiendo que necesitábamos el móvil para estar 2 meses, tal y cual, que nos recomendaba el mejor precio. ¿Qué nos dijo el muchacho? Que fue súper amable. Nos dijo que para lo que nosotros necesitábamos, ellos no nos podrían ofrecer nada bueno, que sinceramente nos fuéramos a la compañía de al lado, que era su competencia, y que allí pues le explicáramos y que nos dieran la tarifa que necesitáramos. Y eso fue lo que hicimos. Y exactamente, solo compramos una tarjeta. Sí. O sea, esa tarjeta solo lo metía, una de las dos lo metía en su móvil y compartían internet con la otra. Bueno, pues el siguiente dato importante es el transporte. ¿Cómo nos movimos por la ciudad de Seúl para visitar de un sitio a otro? Pues nosotros usamos el metro. Para el metro hay unas tarjetas que en verdad son de estas que se venden con los logos, cosas muy cute, las cosas cute que hay en Corea. Ay, la tenía en el monedero, tío. ¡Ay, yo la tengo! Son así. Pongo la mano. Mira, se ve perfectamente. Aunque no le ponga la mano. Hay de muchos estilos, puedes comprarla que te dé la gana. Exacto. Bien, esta tarjetita había que sacarla y en estas tarjetitas, cuando vas al metro, ya con ella, comprada, en las maquinitas, las rellenas con dinero. Nosotras, la primera vez que fuimos, no sabíamos que esto se tenía que comprar ya. Pensamos que esto se sacaba en el metro. Pues no. Esto se tiene que comprar antes porque, como ya he dicho antes, las máquinas solo son para rellenar. ¿Qué pasa? No teníamos ni idea de dónde se compraba esto. Así que tuvimos que volver y cuando volvimos buscamos en internet, como todo, otra vez, dónde se podían comprar estas tarjetitas para rellenar. Y vimos que en las tiendas de 24, de 24 horas, las tiendas de conveniencias se podían comprar. Y cuando las comprábamos, pues ya fuimos al metro y rellenas con el dinero que tú quieras. La verdad es que nos sirvió mucho. También sirven para autobuses, pero nosotros solo usamos metro. Y suficiente, ¿eh? Que si no queréis coger un autobús, en nuestro caso no nos hizo falta en ningún momento para ir a todo lo que fuimos a visitar. No. Y otro dato importante, que esto va también unido al metro, es recomendamos saber leer coreano. Nosotras ya hemos dicho, no somos expertas, así que estuvimos antes de irnos aprendiendo un poco de coreano. Aprendimos a leer, que aprender a leer coreano en una tarde es bastante fácil, en una tarde te pones. Y sobre todo te salva la vida. A nosotras nos salvó mucho saber leer coreano solo. Así que... Y enlazado con lo de saber leer coreano, ahora mismo vamos a hablar acerca de las apps así más importantes que utilizar allí. La primera app es para traducir. Google Traductor no te sirve para nada allí en Corea. No lo usamos. Entonces, la aplicación que nosotros recomendamos y fue la que nosotras utilizamos allí cuando descubrimos que Google Traductor no funciona, se llama Naver Dictionary. Os pondremos por ahí el link o el logo de la app para que sepáis cuando la vayáis a buscar cómo es. Muy útil, escribes la palabra, te viene en inglés o si no está en español, es una pena. La siguiente aplicación que utilizamos fue Naver Maps, de nuevo porque no sé qué pasa con Google, pero Google en Corea no va muy bien. Así que si os queréis mover por la ciudad, necesitáis un mapa para ver cómo vais de un sitio a otro, etcétera, usar Naver Maps. De nuevo os dejaremos por aquí debajo la aplicación. Otra aplicación muy importante es la de
el metro. Hay 50.000 aplicaciones de metro diferentes. La mayoría, de nuevo, están en inglés. Se llama Subway Korea. También muy útil, muy intuitiva, muy fácil de usar y a nosotros no nos dio ningún tipo de problema. No nos perdimos. En ningún momento. O sea, no nos perdimos en ningún momento. Y eso que es, tiene mogollones de líneas. Sí. Otra app, que esto para nosotras fue un gran descubrimiento en Busan. Cuando tú tienes un número de teléfono coreano, te mandan mensajitos que te vibra un montón el móvil. Da igual que lo tengas en silencio, porque yo siempre tengo el móvil en silencio. Y te mandan un SMS en coreano, en lo que lo único que pone en inglés es Emergency Alert. Nos asustábamos. Nos asustábamos un montón. Nosotras ya descubrimos la app, que ahora mismo os vamos a dejar por aquí el logo, que es muy útil porque todos esos mensajes que te llegan en coreano a tu móvil de teléfono coreano, esta aplicación al momento te los traduce al inglés. Y por último, la aplicación que vamos a comentar es una que no utilizamos y está muy mal por nuestra parte. La aplicación de la que os vamos a hablar se llama Air Visual. ¿Para qué sirve? Es una aplicación que te mide los niveles de contaminación que hay en el aire en la ciudad en la que esté situada. Está en inglés y es muy fácil y muy intuitiva de usar. En Corea del Sur hay mucha contaminación en el aire. Normalmente te mandan alerta para que te tapes la boca con las mascarillas que se venden allí mucho. Sí, que son para que respire el aire y como que te filtran esa contaminación. Estas mascarillas se compran en farmacia, te la dan fácilmente y no tienes problemas para nada en encontrarla porque es algo muy habitual. Esta app, si vais a Corea del Sur, es súper indispensable para vuestra salud. La siguiente cosa que nos preocupó a la hora de preparar el viaje fue, porque encima fue casi llegando ya el día del viaje, fue cuando se nos vino la idea de, ahí va, el enchufe, los adaptadores del enchufe. ¿Qué pasa? Que al ser Corea nosotras pensábamos que pues deberíamos comprar un adaptador porque el enchufe iba a ser de diferente forma que hay aquí, que el que hay en España. Pues buscamos en internet y resulta que no. Resulta que Corea tiene el mismo tipo de enchufe que en España, así que no nos hizo falta comprar adaptador. Por último, para acabar, tenemos que hablar de la recomendación sobre las vacunas. Siempre que vayáis a algún sitio, dependiendo de dónde estéis o donde viváis y queráis ir a otro país, deberíais mirar si os tenéis que poner alguna vacuna importante. En nuestro caso no tuvimos que ponernos ninguna vacuna ni nada. ¿Dónde mirar esto? De nuevo, en la página del Ministerio de España, en nuestro caso, o del Ministerio de vuestro país. Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos comentado un poco más hemos entrado más en materia del anterior vídeo que hicimos. Y bueno, espero que os haya gustado mucho también este vídeo. Y pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo.